Saludos una semana más, bienvenidos. El diagnóstico de hoy pone su mirada en la tricología, que es la especialidad médica que se ocupa de los problemas capilares, la caída del cabello, la alopecia o calvicie. Se trata de un asunto estético con una gran repercusión que preocupa a muchos hombres, desde luego, pero también a muchas mujeres que acuden a consulta por este motivo. Hablaremos, claro está, de los injertos capilares, de esa moda de acudir a Turquía y sus inconvenientes, pero también de cómo actuar antes de llegar a esa solución que además no es apta para todos. De todo esto charlamos hoy con diferentes especialistas, entre ellos el cirujano capilar Sergio Bañó, que es el director de la unidad de tricología del Hospital Ramón y Cajal y de la clínica Pedro Jaén. Doctor, cuando hablamos de calvicie, ¿cuál sería la idea principal, la clave? Bueno, yo diría que existen más de 100 tipos de alopecia, es fundamental un correcto diagnóstico médico para seleccionar el tratamiento y que no todo el mundo es buen candidato a un trasplante. La base del tratamiento es un tratamiento médico y no quirúrgico y a algunos pacientes añadiremos cirugía. Enseguida estamos con él, antes vamos a hacer un repaso rápido por la actualidad en menos de 3 minutos. A partir del lunes, los casos leves y asintomáticos del COVID-19 no tendrán que mantener aislamiento y se eliminan las cuarentenas. Es un paso más del Ministerio de Sanidad hacia la gripalización del coronavirus. Si bien, en el caso de las residencias de mayores, seguirá siendo obligatoria la cuarentena, solo de 5 días, para cualquier tipo de sintomatología. Esta norma se mantendrá vigente mientras que los indicadores de hospitalización estén por debajo del 5% y del 10% en la UCI. Además, se espera, probablemente para la Semana Santa, el final de la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios interiores. Este pasado lunes 21 de marzo se ha celebrado el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada en la que cada año se reivindican cuestiones pendientes para la atención y la integración social y laboral de estas personas. La prevalencia mundial del síndrome de Down es de aproximadamente 10 por cada 10.000 nacimientos, si bien este índice varía notablemente en función del país y la sociedad. Por ejemplo, en España se estima que viven unas 34.000 personas con síndrome de Down, una cifra que contrasta con las 300.000 que había hace 4 décadas. Esto se debe a que un alto porcentaje de mujeres decide no continuar con su embarazo tras descubrir que existe una alta probabilidad de que el bebé nazca con síndrome de Down. La anemia falciforme o drepanocitosis es la enfermedad hereditaria más frecuente en el mundo y, a pesar de eso, una enfermedad desconocida e invisible en España. Y es que afecta de modo casi exclusivo a pacientes de raza negra, lo que hace que en nuestro país se vincule sobre todo a los movimientos migratorios. La drepanocitosis es una afección de los glóbulos rojos que produce múltiples trastornos. Los más frecuentes son la anemia crónica y la crisis de dolor extremo. Unos episodios de dolor muy intenso que hacen que el paciente tenga que acudir a urgencia para administración de tratamiento generalmente con derivados de la morfina, ¿no? La Fundación Humans, Novartis y otras ONG han trabajado durante 2 años en un informe para mejorar la humanización de la atención a las personas con drepanocitosis que se enfrentan a múltiples barreras socioeconómicas, lingüísticas, culturales y religiosas que dificultan su acceso a la atención médica. La tricología es la ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades, anatomía y funciones del cabello, tanto sano como afectado por alguna enfermedad. El tricólogo es, por tanto, el médico al que acudimos cuando se nos cae el cabello, cuando empezamos a quedarnos calvos. Es un problema que afecta a más de la mitad de la población masculina, pero no de manera exclusiva. Cada vez más mujeres padecen un grado u otro de alopecia, como nos confirma el doctor Sergio Bañó, director de la unidad de tricología y trasplante capilar de la clínica Grupo Pedro Jaén. Bueno, doctor, la calvicie es probablemente el problema estético que más ha preocupado a los hombres, también a las mujeres, pero a los hombres a lo largo de la historia. Bueno, probablemente la pérdida de pelo sea uno de los mayores problemas estéticos, no solo en los hombres, sino también en las mujeres a lo largo de los últimos siglos. Realmente podemos decir que, por ejemplo, el trasplante capilar es probablemente la cirugía estética más frecuente en varones en la actualidad
Y dado que la frecuencia de la alopecia es muy elevada, tanto en hombres como en mujeres, afecta a 3 de 4 hombres a lo largo de su vida y a 1 de cada 4 mujeres, podemos decir que las consultas por caída de pelo se están multiplicando en los últimos años. ¿Cómo han evolucionado los tratamientos? O sea, ¿qué se hacía antes de estos trasplantes capilares que fuera efectivo contra la calvicie? Bueno, es muy importante que se conozca que el tratamiento de una alopecia debe empezar por un correcto diagnóstico, porque hay más de 100 tipos de alopecia distintos. Una vez diagnosticado correctamente el tipo de alopecia, en este caso la más frecuente es la alopecia androgénica, instauramos el tratamiento médico adecuado, que es la parte fundamental. El trasplante en algunos pacientes vendrá después y nunca sustituirá el tratamiento médico. Ese tratamiento médico nos va a permitir que la alopecia no avance y que incluso mejore, que el pelo se engrose. ¿Qué tratamientos tenemos y teníamos en la antigüedad y tenemos en la actualidad? Se comenzó con tratamiento con minoxidil tópico, que es un vasodilatador. Posteriormente llegaron los antiandrógenos, que son medicamentos vía oral, inicialmente finasteride, que supuso un antes y un después en el manejo de la alopecia. Luego llegó dutasteride, que es el más moderno. Actualmente ha habido un boom de nuevos tratamientos, como microinyecciones de dutasteride local en el cuero cabelludo, plasma rico en plaquetas e incluso tratamientos no farmacológicos, como el microneedling o el láser de baja potencia. Podemos decir que en la actualidad disponemos de herramientas para conseguir no solo frenar, sino mejorar la densidad capilar de hombres y mujeres con alopecia. Y en algunos pacientes añadiremos, si son buenos candidatos, la realización de un trasplante capilar. Pero ese trasplante no va a evitar que el paciente tenga que seguir con tratamiento médico para mantener el resto de su pelo no trasplantado. Dice el refrán que más vale prevenir que curar. Eso se aplica también cuando hablamos del cabello. Prevenir la caída, frenarla o detenerla es posible hoy día siempre que acudamos a tiempo al especialista. Yo siempre le digo a todos los pacientes, a ver, los médicos podemos curar, pero no resucitamos nada. Entonces, en el momento en que un folículo ha muerto, nosotros ahí ya poco podemos hacer, o sea, ya solo queda el trasplante. Pero si el folículo está enfermo, pues por eso digo lo de en cuanto veamos que empezamos a perder pelo, ir al médico, ahí todavía está enfermo, ahí todavía nosotros tenemos armas para luchar contra esa enfermedad. Suele aparecer o suele manifestarse en mayor medida a partir de cierta edad. Entonces, nuestro núcleo de pacientes principal, la edad oscila entre los 30 y los 55 años, que no quiere decir que no podamos empezar a tratar a pacientes, en este caso más jóvenes, porque podemos empezar con tratamientos preventivos, ¿no? Eso es el objetivo para intentar evitar que en un futuro se tengan que hacer un trasplante o, si se lo tienen que hacer, que tengamos que poner la menor cantidad de pelo posible. Dentro de la prevención existen tratamientos médicos que frenan o detienen la caída, de manera especial para la alopecia de origen genético, que es un problema hormonal. Hay una transformación de testosterona en dihidrotestosterona por una enzima, pues existe un medicamento específico para que eso no suceda, que es el finasteride, que mucha gente lo conoce, pues se utiliza y con muy buenos resultados. Para las mujeres también hay tratamientos farmacológicos eficaces. Siempre hay que descartar que haya alguna patología hormonal, que consulten con su ginecólogo, pues si tienen pues algún tipo de patología tipo ovario poliquístico o algún problema hormonal, y si no, de todas formas, también existen medicamentos antiandrógenos para frenar esa caída. Además, existen ciertos tratamientos locales tanto para hombres como para mujeres, principalmente con infiltraciones que ayudan a fortalecer el cabello y detener la pérdida. Uno de los tratamientos que más utilizamos para prevenir la alopecia y para empezar a curar en casi todos los casos es la mesoterapia capilar o las infiltraciones capilares. Se utilizan diferentes tipos de medicamentos y normalmente el tratamiento se hace una vez a la semana, sobre todo en la fase más aguda, cuando está perdiendo más pelo. Luego ya se puede espaciar y hacerlo una vez al mes, más como mantenimiento. Para los hombres la alopecia puede ser acomplejante, pero socialmente se acepta a un hombre calvo. No ocurre lo mismo con las mujeres, donde más que un complejo es un estigma. Cuanto antes se acuda al especialista, más fácil será ponerle remedio. Pero ¿y por qué hay pacientes que no son candidatos a un trasplante? Porque el trasplante consiste en trasladar pelo de la zona de la nuca, lo que llamamos zona donante, al área de alopecia.
Adquirimos el pelo de la nuca porque es un pelo que genéticamente es resistente a la alopecia, no tiene receptores hormonales, es un pelo grueso, por lo tanto nunca va a hacerse fino. Ahora bien, hay algunos pacientes que no tienen una densidad suficiente de pelo ni un grosor suficiente de pelo en su zona donante. Es como si tuvieran una materia prima de mala calidad. Por lo tanto, no van a poder realizarse un trasplante porque no van a obtener una mejoría significativa. Y esto es un dato muy importante, no solo en las mujeres, también en hombres, porque hay pacientes que tienen pelo muy fino o tienen muy poca densidad de pelo y que no va a poder abarcar todo el área de alopecia. Por eso es fundamental en un trasplante seleccionar de forma correcta al paciente. Claro, supongo que este es un campo de todas formas muy abonado a los bulos, ¿no? A tratamientos que no sirven para nada, crecepelos milagrosos, etcétera, ¿no? ¿Esto todavía sucede hoy día o es cosa del pasado? Bueno, sorprendería ver la cantidad de historias que escuchamos en la consulta de pacientes y cómo los crecepelos llevan existiendo desde la antigüedad, existen en la actualidad y lo peor de todo existirán a futuro, porque muchas compañías, muchas empresas juegan con las ilusiones de los pacientes y realmente la ilusión de tener una cura para la alopecia y en una semana ponerse un ungüento y ya que le salga pelo y que se termine ese problema es un escenario ideal para el paciente, pero que a día de hoy no es existente. Yo siempre, el consejo que doy a mis pacientes es que si realmente en algún momento se descubre un tratamiento disruptivo que sea realmente curativo para la alopecia, lo escucharán de sus doctores en la televisión, pero no lo verán en una página web perdida de internet buscando crecepelos o problema mágico para mi alopecia. Esto es algo muy importante porque hay pacientes que se gastan mucho dinero y que gastan mucha ilusión y mucho esfuerzo en estas soluciones mágicas. Cuando la prevención no es suficiente y la calvicie va ganando la batalla, el único remedio real y efectivo es el trasplante de cabello, que en España es incuestionable, vive un boom sin precedentes. Aunque no hay cifras oficiales, se consulte a quien se consulte, la respuesta es la misma. El número de pacientes ha crecido de manera muy notable desde 2020. En esta clínica de Madrid, Insparia, se hacen 6.000 trasplantes capilares al año, unos 16 al día y subiendo. Realmente esto ha evolucionado mucho, ¿no? Porque realmente unos años para acá el cambio ha sido radical. Las técnicas, aunque conceptualmente sea prácticamente igual, tiene ciertos detalles que se han ido mejorando, han ido progresando, ¿no? Entonces, si vemos una mayor mejoría, unos resultados mejores, los pacientes que tenemos alrededor, que contactan o que pueden visualmente ver los resultados, se van a decidir, y que a lo mejor hace un tiempo, hace unos años, no lo hubieran hecho porque los resultados, pues lógicamente, no eran los mismos que ahora, ¿no? El perfil habitual de un paciente que se somete a un trasplante de cabello es el de un varón de entre 30 y 55 años. De hecho, de cada 100 pacientes, 85 son hombres y 15 mujeres, una cifra que va en aumento. Pensamos siempre en hombres por la distribución, el tipo de caída de pelo que suelen tener los varones, ¿no? Que es verdad que se suele caer en la zona superior y en cambio conservamos habitualmente muy bien esta zona posterior, esta zona trasera y las zonas laterales. Entonces eso nos permite que la indicación de trasplante de pelo en hombres sea prácticamente de un 100%. En prácticamente todos los casos podemos realizarlo. Y las mujeres no siempre es así. Los resultados definitivos de un trasplante de cabello se observan 1 año y medio después de la intervención. Tanto antes de la operación como después es fundamental hacer un seguimiento del paciente. El seguimiento del paciente es fundamental, tanto las consultas previas, la valoración previa por personal especializado como tenemos en Insparia es fundamental, y el seguimiento posterior igual o más importante, porque no solamente es el acto quirúrgico de realizar un microtrasplante capilar, sino el seguimiento a largo plazo. Entonces nosotros acompañamos al paciente durante 18 meses después de su cirugía y estamos constantemente al lado del paciente. Cualquier problema que pueda tener nos va a tener aquí. Una encuesta de la OCU realizada en 2018 reveló que el tratamiento contra la calvicie mejor valorado por los consumidores es el trasplante de cabello, muy por encima de otros como el finasteride o el minoxidil. Aún así, solo el 45% se mostraba muy satisfecho con el resultado. Lo comentaba usted al principio, la calvicie no afecta solo a hombres. Lo que pasa es que sí tenemos esa percepción, pero hay muchas mujeres también afectadas por este problema, ¿no? Sí, antes de la entrevista estábamos comentando que, por ejemplo, nosotros en la unidad de tricología, que somos 12 dermatólogos evaluando solo problemas de alopecia, en la parte no quirúrgica de tratamientos médicos, 2 de cada 3 pacientes son mujeres.
y 1 de cada 3 pacientes es un hombre, mientras que en cirugía se invierte la relación y 3 de cada 4 pacientes son varones y 1 de cada 4 pacientes es una mujer. Por lo tanto, el problema de la caída de pelo y de la alopecia, aunque en general sea menos frecuente en las mujeres consultan mucho porque es un problema realmente relevante para ellas, es muy estigmatizante. A nivel social se acepta un hombre con alopecia, pero desafortunadamente parece que no se acepta a una mujer con alopecia y se le pregunta si tiene alguna enfermedad, si ha pasado cáncer, y realmente esto es algo dramático para nuestros pacientes. Pero luego llegan menos al trasplante capilar, ¿por qué? ¿Son peores candidatas? Exactamente, hay muchas mujeres que su alopecia tiene un patrón que llamamos difuso y es que afecta también la zona donde deberíamos adquirir el pelo. Por lo tanto, en mujeres hay que hacer todavía mayor hincapié en ese tratamiento médico, y la verdad que el tratamiento médico, lanzar un mensaje optimista, es un tratamiento que con las herramientas actuales es bastante efectivo y gran parte de los pacientes consigue no solo estabilizar, sino una mejora con la consiguiente mejora en su calidad de vida. Y esto es algo que las pacientes realmente agradecen y que hace años no se hubieran imaginado que actualmente existían estas terapias. Cuando se habla de trasplante capilar, es inevitable que nuestra mente piense en Turquía, hasta ahora la meca de este procedimiento, pero eso está cambiando. España se abre paso con fuerza porque bajan los precios y el estándar de calidad es muy alto. Nosotros tenemos pacientes de prácticamente todo el mundo. Tenemos pacientes, lógicamente, muchos pacientes de España, pero también de otros países, de Italia, de Suecia, países árabes, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de pacientes, a veces que vienen de otros países que se han operado, es verdad que pueden venir en buenas condiciones o en peores condiciones. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Que solucionar un trasplante mal hecho, por decirlo de alguna forma, no es tan fácil como hacerlo de primeras. No es fácil solucionar un problema desde el punto de vista médico y tampoco desde el legal. Cuando salimos del ámbito de la Unión Europea, todo se complica. Los mecanismos europeos que hay de reclamaciones entre países europeos no funcionan fuera de la Unión Europea. Cuando uno acude a un establecimiento de la Unión Europea desde otro país, pues tiene mecanismos de mediación, de resolución de reclamaciones a través de la Oficina Europea del Consumidor, donde se pueden tramitar estas reclamaciones en la vía de mediación. Eso no existe cuando se viaja fuera del ámbito de la Unión Europea. Aunque los problemas derivados de un trasplante de cabello mal hecho no son lo habitual, tampoco son del todo infrecuentes. Problemas hemos visto muchos. Los principales problemas son el daño en la zona donante, ¿no? Obviamente nuestra materia prima es el pelo del paciente que tiene en la zona posterior, la zona donante, que es zona posterior, y zonas laterales. Ese es el principal problema que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque no podemos no podremos llegar a realizar un segundo trasplante en buenas condiciones si no tenemos una buena materia prima, ¿no? Otros problemas que nos podemos encontrar: distribuciones mal hechas, que muchas veces son complicadas de solucionar porque, claro, para quitar pelos de zonas que están mal puestas, pues lógicamente los puedes quitar, pero puedes dejar mínimas cicatrices que en un momento dado sean visibles. En todo caso, lo importante es que el paciente se informe muy bien y valore los riesgos antes de decidir dónde va a someterse al trasplante y con qué garantías sanitarias y legales. Hemos visto un fenómeno muy curioso, que es la gente yéndose a una especie de turismo sanitario, a Turquía principalmente, o eso tenemos todos en el subconsciente, ¿no? Irse a Turquía a hacer un trasplante capilar. ¿Es recomendable? ¿No? ¿Por qué? ¿Merece la pena? Bueno, es un tema muy curioso porque Turquía se ha posicionado, sobre todo en la época prepandemia, como el lugar nicho de turismo sanitario capilar. De hecho, el gobierno subvenciona los viajes a los pacientes para ir a operarse, a hacerse trasplante capilar, y la gente, los pacientes, ha interpretado que Turquía es la cuna para solucionar su problema a la calvicie. Bien, vaya por delante que en Turquía hay especialistas excepcionales, de los mejores del mundo, pero quizás se ha posicionado por las clínicas low cost, que actualmente en la época post-pandemia ya han evolucionado y ya hay en España, en otros países, por lo tanto no es un problema solo de Turquía.
pero advertir a los pacientes que las clínicas low cost y que si un trasplante capilar lo encuentran en una clínica por un precio que es un 20% que lo que suelen ver en otros centros, sospechen de ello, porque una cirugía de trasplante capilar no deja de ser una intervención quirúrgica, que puede tener sus riesgos, que hay que realizarla con unas condiciones de seguridad mínimas, por supuesto, por un profesional médico. Y estos centros sabemos que no hay médicos en la sala, muchas veces un médico está a 10 quirófanos, muchas veces no cumplen las condiciones sanitarias mínimas para llevar a cabo la cirugía y luego nos encontramos en la consulta los problemas derivados y las complicaciones y secuelas derivadas de esas cirugías en centros low cost. Por lo tanto, mi consejo es que ya sea en Turquía o en otro lugar, si se observa un precio excesivamente bajo, se sospeche y al menos se vea cuál es el equipo médico detrás y las garantías que ofrece ese centro. Y ya para terminar, me gustaría mirar un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Va a seguir siendo la cirugía, digamos, el remedio definitivo o habrá algún tipo de medicación, un crecepelos milagroso que efectivamente funcione en unos años o esto es ciencia ficción? Bueno, esta es la gran pregunta. Yo diferenciaría el corto medio plazo y el largo plazo. Entonces, en el corto medio plazo vamos a asistir a una época muy buena, muy novedosa, de grandes novedades en el tratamiento de diferentes formas de alopecia. Y novedades no solo farmacológicas, sino también tratamientos físicos, como comentábamos, el microneedling, láser de baja potencia, nuevos medicamentos inyectados. Y la verdad que vamos a poder aumentar el arsenal terapéutico para ofrecer a nuestros pacientes terapias que realmente son muy efectivas, a veces incluso más que un trasplante capilar. ¿Qué veremos en el largo plazo? Que es la gran panacea en el campo de la tricología, que es el estudio de los problemas capilares. Pues bien, será la medicina regenerativa, la terapia con células madre, es decir, adquirir un pelo y clonarlo e inyectar múltiples células madre foliculares para que crezcan miles y miles de pelos, sin depender de una zona donante. Eso será un hito en el tratamiento de la alopecia, pero transmitir a los espectadores que no es un tratamiento que en la actualidad funcione todavía ni se pueda utilizar. La clonación capilar o terapia con células madre está en estudio, en experimentación y probablemente sea un tratamiento que veremos dentro de no pocos años y que supondrá un antes y un después en el mundo de la alopecia. La pérdida de cabello no tiene por qué ser tratada, depende de las circunstancias, de las causas patológicas o no, y sobre todo del deseo del paciente, ya que en la mayoría de las ocasiones el principal motivo para tomar cartas en el asunto es meramente estético, no de salud. Nos queda muy poco ya para despedir el programa, eso significa que vamos ya con el consejo de hoy, que ocupa como siempre los últimos 60 segundos del programa. Lejos han quedado aquellas técnicas quirúrgicas invasivas para tratar la calvicie en las que se implantaban bajo las zonas con pelo dispositivos temporales para expandir los tejidos y generar excedentes para cubrir las zonas sin pelo. Esa técnica de expansión, muy popular en cirugía plástica para otras aplicaciones, es excepcional hoy día para tratar la alopecia. Todo se ha simplificado desde que a principios de los 90 se aprobase el empleo de finasteride para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y años más tarde se aprobase para el tratamiento de la calvicie androgénica. He relacionado aquí dos patologías, próstata y capilar, porque aunque el finasteride es un fármaco seguro, es fundamental que su prescripción sea supervisada por especialistas. No se ha visto que incremente el riesgo de ningún tipo de cáncer, de hecho se sugiere que disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, y esto es importante, caso de presentarse, este cáncer puede ser más agresivo entre quienes toman finasteride. Además, el finasteride puede variar las cifras de PSA, unas cifras que se alteran en caso de patología prostática. Este es un argumento sólido para que los pacientes que toman finasteride sean revisados de forma periódica por sus médicos. Bueno, pues hemos dedicado este programa por completo a hablar de la medicina capilar. Esperamos que haya sido de su gusto y volvemos, ya saben, la semana que viene, dentro de 7 días, les esperamos aquí en Diagnóstico con un nuevo asunto de salud contado, como siempre, desde una perspectiva muy diferente. ¡Hasta luego!